Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Delgado, estudiante de Comunicación Social del sexto trimestre y el día de hoy hablaremos de la semiología para el desarrollo del proceso de la comunicación eficiente. La semiótica y la comunicación tienen una estrecha relación, también conocida como teoría de signos, la cual es una herramienta para estudiar cómo se utilizan los signos para transmitir sentidos y también significados en la comunicación. La semiótica ha tenido una recepción e impacto en casi todas las ciencias humanas y por supuesto en las ciencias sociales. Es la encargada de brindar comprensión significativa a la comunicación y a las interacciones que se establecen entre los comunicantes. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas que hacemos. Los movimientos, los gestos e incluso las posturas son herramientas que involucran los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se construyen formas más complejas de comunicación para los sentidos, como la publicidad, el cine, la música, el arte y entre otras. De ahí que la semiótica se considere una ciencia que tiene más de un método, es decir, que es capaz de indagar el significado que se construye y se transmite, el lenguaje oral o también el lenguaje escrito, pero también el lenguaje completo, como un cartel publicitario, también las imágenes en el cine o las formas estéticas del arte. Umberto Eco y la cultura de las masas. Es aquella cultura que es consumida por una gran porción de la sociedad. Una cultura de masas se refiere a una cultura generalizada, predominantemente consumida por la mayoría de la población, que abarca desde la literatura, la música, el arte, la televisión, la radio, los videojuegos, los medios digitales, las artes, los espectáculos deportivos y también la publicidad. La cultura de masa se caracteriza por ofrecer contenidos de bajo contenido cultural o intelectual, pero en su lugar ofrecen entretenimiento y satisfacción inmediata. La semiótica de la cultura estudia la naturaleza de la cultura y la forma en que los símbolos son interpretados por los miembros de una cultura en particular. El Tratado de Semiótica General es una obra maestra. Se trata de una obra que abarca todos los aspectos de la semiótica, desde su teoría general hasta las aplicaciones prácticas. El Tratado de Eco explora aspectos esenciales del lenguaje y se centra en los conceptos básicos de la comunicación, tales como el significado simbólico, el significado implícito y el significado metafórico. El Tratado de Eco también se centra en la estructura del lenguaje y en la forma en la que éste influye en la interpretación de un texto. Además, el Tratado de Eco aborda el uso de los signos en la comunicación y cómo se utilizan para transmitir y construir significados. Finalmente, el Tratado de Eco explora la relación entre el lenguaje y los símbolos, que son elementos que representan algo como un concepto, una opción o un objeto. La estructura ausente se refiere a la forma en la que los símbolos se relacionan entre sí para formar una estructura significativa. Eco argumenta que esta estructura ausente es un factor clave para la comprensión de la cultura. La teoría de la prosemática de Edward T. Hall fue desarrollada en su libro The Hidden Dimension, publicado en 1966. La teoría de Hall era una de las primeras teorías en abordar el estudio de la comunicación no verbal. El objetivo de la teoría era explicar cómo las personas se comunicaban a través de una comunicación no verbal, o sea, sin palabras. Esta teoría se basa en el hecho de que la comunicación no verbal es un medio para comprender el contexto y el significado de una situación. Según Hall, la distancia personal, la orientación, los movimientos del cuerpo, el contacto físico, el tono de voz y otros elementos no verbales son los principales factores para la comunicación no verbal. Estos factores pueden llevar a malentendidos y a tensiones sociales si no se entienden correctamente. La comunicación no verbal es el lenguaje no verbal que se usa para comunicar emociones, intenciones y sentimientos. Está compuesta por los movimientos corporales, los gestos, las señales faciales, las expresiones faciales, la postura y el contacto visual. Los signos kinésicos o kinemas incluyen todos los movimientos físicos,
como es el gesto de una mano, o un guiño, o una mirada. Estos pueden ser usados para expresar sentimientos como la alegría, tristeza, enojo o la confusión. Paralingüísticos son los sonidos que se producen al hablar, como lo es el silencio, los chasquidos, los siseos y los suspiros. Estos son utilizados para reforzar el significado de lo que se está diciendo. Signos prosémicas. Son señales no verbales que revelan la información sobre nuestro sentimiento, actitudes y también pensamientos. Estas señales incluyen el lenguaje corporal, la dirección de la mirada, la postura corporal, el contacto visual, expresión facial, la proximidad, la distancia y también la duración entre la interacción. La dirección de la mirada puede ayudar a revelar qué está pensando una persona. Por ejemplo, mirar hacia abajo o mirar lejos puede indicar que la persona está incómoda o está nerviosa. Por otro lado, mirar directamente a los ojos puede indicar que está interesado en la conversación y está siendo realmente honesta. La comunicación no verbal juega un papel importante en la comunicación entre personas y permite que las personas se comuniquen directamente sin necesidad de usar como tal palabras. Esto puede ayudar a las personas a comprender mejor el mensaje y transmitir mejor el significado de sus acciones. Comprender y analizar e interpretar la comunicación no verbal puede ayudar a identificar las intenciones ocultas de una persona, como si está interesada o no, o si está incómoda en una situación particular. Esto también puede ser bastante útil para analizar el estado emocional de una persona, como si estuviese enojada o triste, sin necesidad de preguntarlo exactamente. Distancia social. Los estudios del antropólogo Edward T. Hall sobre la distancia social han ayudado a entender cómo los seres humanos interactúan entre sí en situaciones sociales. Hall señaló que la distancia social entre las personas es una forma de comunicación no verbal y que el uso de la distancia social puede cambiar dependiendo de la cultura o el contexto. Hall identificó también 4 tipos de distancia social: la íntima, la personal, la social y la pública. La distancia íntima es la distancia más cercana entre dos personas, como un abrazo o un beso. La distancia personal se refiere a la distancia más corta, como la distancia entre dos amigos conversando. La distancia social se refiere a distancias más largas, como la distancia entre dos compañeros de trabajo. Y finalmente, la distancia pública. Importancia en la comunicación y en los estudios sociales. La teoría sobre la prosométrica de Edward T. Hall fue una importante contribución al estudio de la comunicación interpersonal. Estudió cómo la gente usa el espacio para comunicar intencionalmente entre sí. Esto incluye la distancia que mantienen los interlocutores, la ubicación en que se encuentra en relación al otro, el número de personas involucradas, la dirección de la mirada, el uso de gestos y la dirección de la voz. Esta teoría se ha convertido en una herramienta invaluable para entender cómo funcionan las relaciones humanas, así como la importancia de los espacios físicos y sociales para lograr los objetivos de la comunicación. Algunos ejemplos de tipo de saludos dependiendo del lugar y cultura serían el saludo en inglés, hello, saludo en japonés, konnichiwa, saludo hindú, namaste, saludo en español, hola, saludo en francés, bonjour, saludo en alemán, guten tag, saludo en italiano, ciao, saludo en chino, ni hao y saludo en árabe, alan halan.